Bueno, muy bienvenidos a una nueva sesión de discusiones actuales organizadas por el Centro Signo de la Universidad de los Andes. El día de hoy, nuestro investigador Matías Kier va a exponer sobre modificación genética humana y su impacto político. Matías es licenciado en Medicina por la Universidad del Desarrollo, magíster en Estudios Políticos y magíster en Filosofía por nuestra universidad, y ahora cursa su doctorado en Filosofía también. Además de ser investigador nuestro del Centro Signos, es colaborador del Centro de Bioética. Muchas gracias, Matías, por estar aquí, y le damos la palabra para que nos hable. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Lo que voy a intentar hacer hoy día, en el fondo, es exponer un panorama, espero que lo más amplio posible en términos de cubrir la mayor cantidad de alcances sociales y políticos que puede tener o que podrían estar teniendo ya, digamos, las modificaciones genéticas sobre el ser humano, ¿no? Y al final, si alcanza el tiempo, intentaré mencionar también algunas cosas sobre el proyecto de ley que existe actualmente, o sea, más bien la ley que existe actualmente en Chile y el proyecto de ley que se está discutiendo para actualizar esa ley que actualmente regula el genoma humano o el uso del genoma humano en Chile, la clonación, etc., ¿no? Pero eso veremos si alcanza. Entonces, lo primero que yo quería hacer es mencionar algunos casos o ejemplos, porque una de las primeras cosas cuando la gente escucha hablar de esto de las modificaciones genéticas del ser humano es que piensan que esto es ciencia ficción, ¿no? Entonces, yo quería mencionar tres ejemplos o casos distintos, porque creo que reflejan tres características de lo que quiero abordar hoy día, para que se entienda el panorama o el fenómeno en su amplitud, ¿no? Y no solamente en algunas cosas específicas. Entonces, el primer caso es algo que quizás vieron en las noticias porque fue muy notorio, digamos, en las últimas semanas, que fue el caso de Ana Obregón, esta actriz española, ¿no? Que mediante un vientre alquiler, ¿cierto?, en Estados Unidos logró al parecer un nieto, ¿cierto?, y hijo o hija de su hijo que falleció, una vez que ya haya fallecido, ¿no? De hecho, por acá está Javiera Belolio, que escribió al respecto ahí en el diario, y otras personas se discutió bastante sobre eso. ¿Y por qué ese primer caso, no? Si eso no es una modificación genética del ser humano. Bueno, porque lo primero que quería mencionar es que en el fondo, en la medida en que nosotros utilizamos herramientas biotecnológicas, ¿cierto?, para manipular la reproducción o todo el fenómeno reproductivo genético del ser humano, nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y en el momento que tenemos la posibilidad de elegir, de inmediato se introducen algunos problemas éticos, por supuesto, que algo mencionaré, pero también políticos que están detrás de eso. Dicho en simple, no sabemos qué cosas eligió o no eligió, digamos, Ana Obregón o cualquier otra persona que utiliza vientre alquiler o cosas similares, ¿cierto?, de características de esta nueva persona que vino al mundo, ¿no? No sabemos si solamente eligió tener a esa persona, digamos, o si también eligió, por ejemplo, el sexo, si eligió entre una serie de embriones que fueron fecundados, o sea, que se dieron a luz, digamos, eligió las características según qué criterios para finalmente que uno de esos fuera el que se llevó a cabo la gestación, ¿no? Entonces, ese es un primer caso y creo que va a servir para entender que esto es más amplio que solamente modificar genéticamente a algunas personas concretas. El segundo es un fenómeno más amplio, que es un fenómeno que se ha visto en algunos países, por ejemplo, en Islandia ha sido muy notorio y cada año cuando es el día del síndrome de Down se suele destacar esto también en los diarios, en la discusión pública, que es la desaparición en algunos países del mundo de personas con ciertas características, ¿no? En el caso concreto que estoy mencionando son personas con síndrome de Down. Cuando esto saltó a la luz pública hace unos años atrás, con el caso de Islandia, justamente, inmediatamente las personas que son más promotoras, digamos, de las técnicas de fertilización in vitro, del diagnóstico genético durante el embarazo, etc., saltaron diciendo no es que en Islandia se asesine, digamos, a las personas con síndrome de Down, ¿no? No es que se vaya persiguiendo por las calles a los niños con síndrome de Down y se los mate. No, lo que pasa es otra cosa, ¿no? Que en el fondo las mujeres en países con muchos recursos suelen recurrir a diagnósticos genéticos durante el embarazo, ¿cierto? Y a partir de eso a veces toman decisiones terapéuticas, por supuesto, y a veces toman decisiones como el aborto, ¿no? Entonces, lo que sucede en países como Islandia es justamente que cuando las mujeres se enteran que están esperando un niño con síndrome de Down, generalmente, no siempre, pero suele pasar que terminan abortando. Y por lo tanto, al final, lo que pasa es que no nacen personas con síndrome de Down en esos países, ¿no? Y han ido desapareciendo en ese sentido. Cuando van muriendo naturalmente los que ya han nacido,
ese tipo de personas van desapareciendo. De nuevo, no estamos hablando ahí directamente de una modificación genética del ser humano, pero sí una manipulación del ámbito reproductivo que termina trayendo consecuencias, digamos, sobre la composición genética, digamos, de la población de un lugar. Y el tercer caso, que este fue más famoso hace unos pocos años atrás, y que este sí es directamente de una manipulación genética, es el famoso caso de estas mellizas Lulu y Nana, ¿cierto?, en China, que fueron, al parecer, porque nunca hubo un estudio científico exhaustivo por detrás, pero al parecer, lo que dice el científico chino que llevó adelante la intervención, fueron modificadas, ellas sí, mediante, digamos, la técnica más estándar actualmente de modificación genética, que es la CRISPR-Cas9, ¿cierto? Fueron modificadas en su composición genética para tener inmunidad al VIH, ¿no? Al virus de inmunodeficiencia adquirida en seres humanos. Al parecer fue exitoso en uno de los dos casos, pero bueno, más allá no se sabe muy bien porque fue expuesto por el científico, digamos, públicamente en un congreso, pero nunca se vieron los estudios reales detrás, ¿no? Pero causó, esto sí, mucho escándalo en la comunidad científica, mucho rechazo. De hecho, el científico terminó en la cárcel, digamos, terminó condenado en China. Y el motivo por el cual fue profundamente rechazado lo que él hizo, el rechazo generalizado, fue por motivos meramente procedimentales, ¿no? O sea, no fue por motivos de fondo, sino que fue más bien por la falta de información que pueden haber tenido los padres al respecto, por saltarse ciertas legislaciones actualmente vigentes, pero nadie consideró necesariamente, o no, no es que nadie, muchas personas no consideraron que necesariamente fuera inmoral lo que él había hecho, simplemente que no era el momento, no se sabe si todavía es seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también habla bastante de la aproximación que muchas personas tienen a estos problemas. Entonces, esos tres ejemplos creo que los tengamos en mente porque aducen, digamos, o remiten a ciertas características de lo que está sucediendo en el mundo y todas ellas caen dentro de lo que yo quisiera referirme hoy. Y una segunda advertencia muy rápida es que lo que vamos a discutir hoy, o lo que quiero exponer, va más en el ámbito, digamos, de la filosofía política y por lo tanto de una filosofía práctica que tiene como carácter eminentemente prudencial. ¿A qué me refiero con esto? Y acá un solo ejemplo rápido, ¿no? A mí me toca hacer clases a alumnos de medicina, enfermería, etcétera, clases de ética, ¿no? Y en los cursos de ética médica que tenemos para los alumnos de medicina, muchas veces sale un tema que a mí me parece muy interesante, que es el de la privacidad de la información de los pacientes, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo simplemente para que se entienda algo. Nosotros podríamos teóricamente pensar, por ejemplo, que los médicos nunca van a compartir información de sus pacientes, ¿no? Pero en la realidad eso no sucede, ¿no? Uno se entera constantemente y lamentablemente de muchos casos en los que los médicos y los profesionales de la salud comparten información confidencial de sus pacientes, digamos, en el café, en el almuerzo, con sus colegas, con sus familiares, etc. Entonces, al momento de nosotros de legislar o establecer un reglamento, por ejemplo, en una clínica o en un hospital, no podemos pensar simplemente, no, podría ser que nunca nadie incumpliera con esta regla. No, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que lo más normal o lo más común es que vemos que eso se incumple. Y esto me parece que va a ser interesante porque cuando hablemos sobre las desigualdades, que va a ser el tema más relevante, creo yo, político, las desigualdades que pueden generar estas técnicas, nos vamos a encontrar con dos aproximaciones. Una bastante ingenua en la que algunos dicen, no, podría esto no traer ningún tipo de desigualdad, podría hacer que todos tengan acceso a estas tecnologías que vamos a discutir ahora, digamos, al mismo tiempo y de forma generalizada. Y después están las personas que en realidad son la mayoría, que son más realistas y dicen, naturalmente, estas modificaciones o estas técnicas van a estar al alcance de unos pocos, ¿no? Quizás en un primer lugar, en un periodo largo, mediano o corto, digamos, de tiempo, o quizás siempre van a ser algunos pocos, los más ricos, generalmente, digamos, los que tengan acceso a estas ventajas que podrían proveer estas modificaciones genéticas, ¿no? Entonces, tener en cuenta este carácter prudencial a la hora de aproximarnos a estos problemas, porque si no, yo creo que tratamos de zanjar a priori un montón de cosas y no nos aproximamos, digamos, de forma realista al problema. Entonces, ¿a qué me quiero referir hoy con la idea de las modificaciones genéticas? Quiero hablar, como les decía, no solamente de las técnicas que modifican directamente la composición genética de una persona, como sería esta CRISPR-Cas9, que es la más famosa, que son, digamos, las tijeras genéticas, para que se entienda así en términos simples, ¿no? Que permiten modificar, digamos, el ADN de una persona o algunas partes de la composición genética, sino que creo que dentro de esta idea de las modificaciones genéticas caben otras técnicas que se utilizan actualmente, ¿no? Fundamentalmente diría dos. Las del diagnóstico genético preimplantacional, que junto con las técnicas de fertilización in vitro y de la selección de embriones permiten finalmente un resultado similar, digamos, a lo que se podría lograr mediante
una modificación genética, dicho en simple. Si yo quisiera tener un hijo varón, ¿cierto? Yo podría recurrir, digamos, a técnicas de modificación genética para producir que ese hijo que voy a tener sea varón, o podría recurrir a un diagnóstico genético antes de implantar, luego de implantar el óvulo, o sea, implantar el embrión y que el embrión finalmente yo elija el embrión hombre, ¿cierto? Masculino, y por lo tanto yo tengo un hijo masculino, un hombre, ¿no? Y la tercera es el diagnóstico intrauterino, que es como el caso que les decía de Islandia, ¿no? Diagnóstico cuando ya está el embarazo, diagnóstico genético intrauterino combinado con las posibilidades de aborto, ¿no? Que son muy extendidas en muchos de estos países, ¿no? Entonces, que produce lo mismo. Supongamos que yo me entero entonces que mi señora está esperando una mujer y por lo tanto decido abortar, y esto no es un caso ficticio, ocurre muchísimo en países como en China o en India, sobre todo el caso chino es muy notable, digamos, muy notorio, en el que entonces las personas deciden abortar hasta que logran tener un embarazo de un hombre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, más que solamente modificaciones genéticas, yo quisiera referirme más específicamente a las ideas de las biomejoras o las mejoras genéticas, ¿no? Lo que en la literatura anglo se suele llamar el bioenhancement o moral bioenhancement o genetic bioenhancement. ¿Y por qué hablan de biomejoras y no solo de mejoras? Es porque generalmente cuando hablamos de mejoras, los promotores de estas intervenciones suelen decir que las mejoras en realidad son más amplias que solamente las biotecnológicas. Dicen que, por ejemplo, una mejora es darle una mejor educación a un niño, una mejor dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Vivir, qué sé yo, en un ambiente libre de contaminación, eso también es una mejora. Entonces, hay muchas mejoras. Dicen que el ser humano siempre ha buscado mejorarse, en parte, digamos, en ese sentido es cierto. Entonces, acá nos ceñimos a las biomejoras, que son las que son mediadas por la biotecnología, ¿no? Y algunas distinciones muy breves que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La más importante en esta discusión suele ser la de la distinción entre lo terapéutico y lo mielorativo, es decir, la terapia y la mejora, ¿no? Las personas que promueven las modificaciones genéticas del ser humano y las biomejoras del ser humano suelen aducir que esta distinción o no existe en realidad o es muy difusa, ¿no? Es muy difícil de aclarar qué es lo terapéutico, qué es una terapia y qué es una mejora, ¿no? Ellos proponen las mejoras, pero dicen que en el fondo son parte del mismo fenómeno de hacer terapias genéticas, ¿no? Y por supuesto que es cierto que hay veces en que una terapia o una mejora puede ser un límite difuso, pero eso no quiere decir, creo yo, que uno, no haya casos en los que es claro cuando estamos hablando de una terapia o cuando estamos hablando de una mejora, y dos, que no tengamos que por lo tanto hacer un esfuerzo por intentar delimitar cada vez mejor y comprender la naturaleza de lo que es mejora y la naturaleza de lo que es terapia para eliminar mejor esos casos que son complejos, ¿no? Es decir, no porque haya un límite difuso en algunos casos particulares que siempre son muy complejos, digamos, vamos a negar la distinción entre terapia y mejora, que creo que sigue siendo pertinente. Y otra distinción importante es las intervenciones en la línea somática y la línea germinal. Básicamente, en términos simples, digamos, las mejoras o las intervenciones o modificaciones que son heredables y las que no, ¿no? Esto también es un tema que es súper importante para esta discusión, porque se suele tener mucha más permisividad o una mirada más benigna de todo tipo de mejora que sea en la línea no heredable, y se suele tener mucha más precaución en la línea de las mejoras que puedan ser heredables, ¿no? Porque en el fondo el cambio que yo introduzca en un hijo, en un niño, digamos, que sea en su línea germinal, es un cambio que él además a la vez le va a traspasar a sus hijos y así sucesivamente a la siguiente generación. Por lo tanto, la intervención que nosotros realicemos en esa línea va a tener consecuencias mucho más de largo plazo e irreversibles, ¿no? Y eso creo que también es un tema que en eso sí suele haber más precaución de parte incluso de las personas que son más entusiastas de esta mejora. Y por último, una idea que hay que tener muy en cuenta es que no se trata acá de hablar de un determinismo genético, ¿no? Esto se discute mucho también en este ámbito, porque muchas veces se ha tenido una idea muy determinista de la genética, es decir, que como sea la genética del ser humano, de esa persona, va a ser esa persona, digamos, en su desarrollo, a lo largo de su vida y en su vida adulta, digamos, plena. Y evidentemente esto no es así, ¿no? La personalidad, las características, nuestras creencias, deseos, toda nuestra vida no está determinada únicamente por la genética, eso es evidente, pero eso no quiere decir que la genética no juegue un papel importante, digamos, en cómo nosotros somos, y sobre todo también puede limitar algunas de las cosas que nunca podríamos llegar a hacer, digamos, no si es que restringimos genéticamente alguna de nuestras características. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No se trata tampoco de negar que las terapias genéticas pueden ser muy beneficiosas, ¿no? Y pueden ayudar a solucionar muchos problemas de salud que pueden ser muy graves, digamos, y que cualquier persona que
que ha tenido un familiar, un amigo, un ser querido con enfermedades genéticas, digamos, entenderá mejor, pero no se trata acá de negar la pertinencia de las terapias genéticas, sino que ceñirnos, digamos, específicamente a las biomejoras, la idea de utilizar la biotecnología, la intervención genética, ¿cierto?, para mejorar, para aumentar ciertas capacidades, ciertas características de las personas. Esa es la idea central. Y bueno, si bien hay muchos temas éticos, digamos, que podríamos discutir acá, yo me quiero ceñir a los políticos, ¿no? Menciono solo la pasada 2 o 3 que son interesantes desde el punto de vista ético, pero que acá no vamos a discutir. Uno es el tema de la seguridad de estas intervenciones, ¿no? Que eso es, como les decía, lo que ha llevado, por ejemplo, al rechazo tan generalizado de lo que hizo este científico chino sobre estas mellizas, ¿no? Que es la idea de qué tan seguras son estas intervenciones y qué tantos efectos que no conocemos pueden traer sobre las personas cuando las hagamos, ¿no? El segundo, que esto sí va a aparecer también un poco en la discusión que vamos a tener a continuación sobre los problemas políticos, es la idea de la autonomía y el consentimiento, ¿no? Es decir, se suele promover estas modificaciones aduciendo la autonomía, por ejemplo, de los padres, ¿cierto?, respecto al Estado, que no le imponga al Estado esto, pero se pierde muchas veces de vista el carácter de cómo afecta esto a la autonomía del hijo, ¿no?, de la persona que va a nacer, ¿no?, o de la persona que nace. Y qué tanto pueda estar su futuro limitado, digamos, por las intervenciones que se realizan. Ahí lo que se aduce generalmente es este principio del derecho a tener un futuro abierto, se llama, ¿no? Es decir, que los hijos tengan el futuro lo más abierto posible en sus posibilidades, digamos, y no estén constreñidos, restringidos por las elecciones voluntarias e intencionales de sus padres, ¿no?, o del Estado eventualmente. Y el tercero, obviamente, es el tema de la privacidad y la información genética, que es un tema que también es súper interesante, ¿no? Si tenemos problemas de la privacidad de la información de nuestros pacientes actualmente, ¿qué pasará también, digamos, con la información genética? Se dice que, por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana las empresas discriminan y favorecen a personas que, por ejemplo, por modificaciones genéticas necesiten menos descanso, tengan menor propensión a enfermarse y por lo tanto menor propensión a tener que pedir licencia y no estar trabajando, etcétera, etcétera? Dicho todo eso, entonces vamos ahora sí directamente con los problemas sociopolíticos, ¿no? Los problemas políticos o sociales políticos que se manifiestan en las modificaciones genéticas o en las biomejoras genéticas del ser humano suelen englobarse bajo el paraguas de lo que se llaman las propuestas de eugenesia liberal, ¿no?, o de nueva eugenesia. ¿Qué significa esto? Así como en el fin del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX tuvimos propuestas, ¿cierto?, de eugenesia que se llama ahora eugenesia clásica o eugenesia autoritaria, que eran manifestaciones de querer mejorar la raza, querer mejorar al ser humano, digamos, bajo ciertos estándares y mediante técnicas coercitivas, ¿cierto? El Estado buscaba imponer ciertos modelos. Esto sucedió en la Alemania nazi, pero sucedió en muchos otros países también. Hubo políticas eugenésicas y leyes eugenésicas en Estados Unidos, en países nórdicos, en Europa, etc. Lo que se dice ahora con esta propuesta de eugenesia liberal es, no, lo que vamos a hacer nosotros es poner a disposición de las personas una serie de biotecnologías del ámbito reproductivo genético para que los padres libremente, sin la intervención del Estado, ¿cierto?, con una neutralidad estatal, puedan elegir cuáles son algunas de las características o condiciones de sus hijos, ¿no? Elegirlas, modificarlas, alterarlas, aumentarlas o eventualmente incluso disminuirlas, etc. Entonces, bajo ese paraguas es que se engloban estas discusiones. ¿Por qué? Porque en realidad la otra vertiente es la vertiente en la que estas modificaciones sean llevadas adelante por el Estado, ¿cierto? Y eso por supuesto que nos manifiesta problemas mucho más graves, pero no suele ser la propuesta de nadie. O sea, no conozco a nadie que en este momento esté promoviendo que el Estado sea el que lleve adelante estas intervenciones, sino que se suele decir que en estas sociedades liberales en las que nosotros vivimos, digamos, en una democracia liberal, sean los padres los que puedan elegir estas características de sus hijos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los problemas que podrían surgir, los problemas políticos, ¿cierto?, que podrían surgir a partir de que los padres puedan, digamos, elegir mejorar o alterar la composición genética de sus hijos? Me parece que hay varios, ¿no? El primero y más significativo y el que más se discute generalmente es el problema de la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad me voy a detener bastante en esto porque hay varias manifestaciones de cómo esto podría ocurrir, ¿no? El primero, y es el que más se discute de todos, es el de la desigualdad, digamos, de acceso, de distribución de estas modificaciones, ¿no? La desigualdad o la pérdida significativa, digamos, de la igualdad, que yo llamo una desigualdad vertical, es decir, una desigualdad en la que generalmente se piensa en que haya unas élites o unas
sí, una élite, digamos, unos grupos ricos o favorecidos, digamos, que tengan la posibilidad de distanciarse genéticamente del resto de la población, ¿no? Por supuesto que no es el único criterio, el criterio económico, ¿no? Porque podría ocurrir también que por motivos filosóficos, religiosos, culturales, algunas personas que sí tengan acceso a estas modificaciones decidan no hacerlo, ¿cierto? Y por lo tanto también podrían verse, digamos, en una situación de desequilibrio, desigualdad respecto a los que accedan y no necesariamente porque no tengan la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? Esta posibilidad, que es lo que se suele llamar la posibilidad de que se produzcan ciertas castas genéticas, o grupos genéticamente enriquecidos, ¿no? Es algo que se reconoce bastante, digamos, en la literatura en general. O sea, los mismos promotores de las modificaciones genéticas suelen reconocer que este es un peligro bastante real. Los Bosan, generalmente los Bosan simplemente creo yo, no se hacen cargo mucho de las consecuencias que eso podría tener, pero sí lo reconocen, al menos, y eso creo que hay que decirlo. Reconocen que es natural que, con lo cara que es el acceso a la tecnología y más a la biotecnología, es natural que algunas personas tengan mucho más acceso o acceso mucho más temprano a estas técnicas que otras personas, ¿no? Y lo que se suele aducir como contraargumento o para dejar de lado digamos, esta posible objeción son dos cosas, ¿no? Uno es que el Estado aquí sí podría intervenir, y ahora me voy a referir a cuál podría ser el problema de esto, porque ahí empezamos a ver que ya no sería tan liberal esta eugenesia liberal, pero digamos, el Estado sí podría intervenir con inversión pública, digamos, inversión estatal para permitir que estas tecnologías estén en un alcance más universal o más fácil para las personas, ¿no? Y lo otro es que se suele decir que no porque algo vaya a ser, digamos, de mayor acceso para algunas personas primero y después solamente para otras, eso significa que es una objeción radical, ¿no? Dicen, si fuera por eso no habríamos desarrollado un smartphone o un notebook, digamos, etcétera, ¿no? Y eso, claro, tiene su pertinencia, por supuesto, pero también creo yo que pierde de vista que el tipo de desigualdad, o si lo vemos en términos, digamos, de competencia, que no es la única forma de verlo, naturalmente, pero el tipo de desigualdad que genera entre unas personas y otras, el tener acceso a un smartphone o el tener acceso, digamos, a modificar genéticamente a los hijos o eventualmente a uno mismo, creo que es bastante, o sea, hay un tema, al menos de grado, bastante importante, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo, si consideramos, por ejemplo, que empiezan a estar disponibles algunas modificaciones genéticas que permitan aumentar, qué sé yo, la concentración o la capacidad de memoria de nuestros hijos, ¿no? O la necesidad de cuántas horas de descanso necesitan, por decir algunas cosas. Todo esto es muy complejo porque en realidad, digamos, todavía hace falta hacer mucho, digamos, en afinar estas técnicas para que esto sea así. Lo que se ve hasta ahora son cosas más sencillas, sobre todo modificaciones que tienen que ver con el físico, digamos, con la dimensión física de la persona, pero eventualmente nada dice que no hay ninguna razón para creer que no se van a poder mejorar o hacer algunas mejoras, digamos, en las capacidades cognitivas, etcétera, de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta tecnología se demora, digamos, 10 o 15 años en pasar de las primeras personas que tienen acceso a las, no, digamos, las últimas? Porque probablemente las últimas, digamos, con los problemas de pobreza que hay en el mundo, puede ser que nunca llegue, ¿no? Pero en llegar a ser más masivas, ¿no? En ese periodo de 15 años, la cantidad de personas que van a tener hijos o que podrían tener hijos, digamos, con estas ventajas competitivas, eso marca, digamos, una generación. Es decir, si yo tengo un hijo hoy con estas ventajas y la persona al lado, mi vecino, lo tiene en 15 años más, cuando esos hijos se encuentren, por ejemplo, compitiendo por un trabajo, digamos, ya no hay forma de revertir eso. O sea, yo ya tengo un hijo con 15 años de ventaja respecto al otro a la hora de competir por un trabajo, por un puesto o lo que sea, o por entrar a un colegio, o por entrar a un jardín. O a la hora de enfermarse, digamos, o de no enfermarse, etc. Entonces creo que no es lo mismo, digamos, la dificultad en distribuir estas tecnologías que en distribuir, digamos, la biotecnología. Otra forma de desigualdad es lo que yo llamo la desigualdad horizontal, ¿no? Acá no se trata tanto de la distancia que se pueda generar entre unos ricos y el resto, sino que la distancia que se pueda generar dentro de la sociedad en distintos grupos que se puedan ir aislando unos de otros, ¿no? Y aquí, acá es lo que se suele hablar del fenómeno de los guetos o los comunitarismos genéticos o eugenésicos, ¿no? Es decir, que ciertos grupos con ciertas ideas puedan plasmar esas ideas, digamos, genéticamente y empiecen a aislarse unos de otros, lo cual creo yo naturalmente es un problema, digamos, para cómo funcionan nuestros sistemas democráticos, ¿no?
la guetificación o la atomización, digamos, de nuestra sociedad. Por poner un ejemplo que puede sonar absurdo, pero para que se ilustre bien, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un grupo de personas supremacistas blancas, digamos, que logran que todos sus hijos, todos los hijos que tengan al interior de esa comunidad, sean blancos y además de ser blancos, sean más inteligentes, más sanos, más bellos, digamos, bajo estándares, digamos, culturales normales, que el promedio o que el común de la población? Entonces, esas ideas que tengan esos grupos se van a ver reforzados o incluso se van a ver plasmadas realmente genéticamente al interior de sus comunidades, porque van a tener la posibilidad de modificar, ¿no? De alterar esa composición. Esto ya podría pasar, el ejemplo del síndrome de Down sería algo similar, ¿no? O sea, ya podría pasar que una comunidad de supremacistas blancos, sigamos con el ejemplo, que podría ser supremacista de negros, chinos o lo que sea, digamos, pero supongamos una comunidad de supremacistas blancos, digamos, ya tienen acceso, por ejemplo, si quisieran, a diagnóstico genético durante el embarazo, ¿cierto? Y aborto, o a diagnóstico genético preimplantacional y la fertilización in vitro del embrión que ellos desean que nazca, porque ese va a ser blanco, más sano, más inteligente, etc., ¿no? Entonces, no es algo tan utópico tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que este segundo fenómeno también puede ser súper nocivo, es decir, que se generen desigualdades o separaciones, no ya, digamos, por acceso económico, sino que por ideas, por ideologías, por culturas, por creencias religiosas, filosóficas, que hagan que la sociedad se disemine mucho más o se guetifique, como se dice, mucho más, ¿no? Una tercera idea o un tercer problema que podría surgir es el de la homogenización y la pérdida de la diversidad genética. Este problema también ha sido bastante mencionado, y uno podría pensar que es un poco opuesto a lo que hemos dicho hasta acá. En un sentido sí, o sea, podría ocurrir que justamente, a diferencia de que se empiecen a generar muchas desigualdades, se produzca una igualdad más generalizada de la población, pero lo que hace referencia a esta idea de la homogenización genética, digamos, tiene que ver con esta idea de que ciertos patrones culturales, digamos, que sean como los más aceptados o los más deseados en un lugar, en una sociedad, se empiezan a imponer genéticamente. Es decir, que se empieza a discriminar a ciertas personas o que ese tipo de personas, como el ejemplo del síndrome de Down, dejen de nacer, digamos, y que se empieza a estandarizar, digamos, la composición genética de la población artificialmente, ¿no? Entonces, esto es algo que también está muy documentado, que es, se pierda la diversidad genética y que si a eso le agregamos que si llega a ocurrir, digamos, en una línea germinal, recuerden lo que les decía, heredable, que esto no sea algo temporal, digamos, que sea como según los patrones culturales actuales, sino que haya ciertas características genéticas que las vayamos perdiendo de forma definitiva. Por supuesto, para que eso sea realmente definitivo tendría que ocurrir no solo en la línea germinal, sino que tendría que ocurrir de forma muy generalizada, digamos, en la población, pero eso no impide que se vayan generando que las minorías o algunas minorías se vayan convirtiendo en minorías cada vez más minoritarias, digamos, y con un proceso casi irreversible a largo plazo de seguir existiendo, ¿no? Entonces, esta idea de que se homogenice la población según ciertos estándares también es súper interesante y súper problemática. Y ojo, acá estoy hablando, digamos, un fenómeno algo así como una especie de tiranía de la mayoría, es decir, no estoy hablando de la intervención todavía del Estado, porque ahora a continuación voy a ver qué pasa si además entra el Estado, ¿no? Pero acá imaginémonos todavía bajo neutralidad estatal, es decir, el Estado no hace nada al respecto, pero como pasa en el ejemplo que les ponía, ¿no? En China, ¿no? En China, por distintos motivos, ahí sí es cierto que también interviene el Estado, pero en India, por ejemplo, no, es más deseable, digamos, para una pareja tener un hijo hombre que un hijo mujer, ¿no? Por múltiples motivos, económicos, culturales, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que es imposible que se homogenice al nivel de que todas las personas sean hombres, evidentemente, pero sí puede ocurrir que se desbalance la proporción, ¿no? Que es lo que ocurrió en estos países, ¿no? Lo mismo el caso del síndrome de Down que les mencionaba antes, ¿no? Entonces, que sin la intervención del Estado ya se empiece a generar una homogeneidad, digamos, a nivel de la repartición o la composición genética de la población por las preferencias que se vayan manifestando, ¿no? Y esto, como digo, puede terminar produciendo además discriminación hacia las personas que tengan esas características minoritarias, ¿no? Es decir, si nosotros vivimos en una sociedad donde nadie nace con cierta característica, ¿no? O todos, o la gran mayoría de las personas nacen con una predisposición, con una cierta inmunidad, por ejemplo, al VIH, ¿qué pasa con las personas que no tengan esa inmunidad al VIH, ¿no? Es decir, ¿cómo se les va a tratar de parte del resto de la población?
Ese es un problema de discriminación que puede ocurrir cuando la sociedad se homogeniza mucho. Las pocas personas que son distintas pueden ser muy discriminadas. Y otro problema que se añade a ese es qué pasa si entra a participar el Estado, ¿no? Que es lo que les decía antes. Entonces, volvamos atrás un poco, ¿no? Decíamos que el Estado supuestamente va a ser neutral a esto, pero uno de los primeros problemas que vemos es que la repartición o el acceso a estas tecnologías va a ser muy desigual. Entonces, una de las propuestas o soluciones que dan los promotores de la eugenesia liberal y de las modificaciones genéticas es, bueno, entonces el Estado tiene que entrar a financiar esto para que sea acceso universal y no se produzcan estas diferencias entre los ricos y los pobres, estas castas genéticas, etc., ¿no? Entonces, acá tenemos otro problema más, ¿cierto? Que es que algunas propuestas de eugenesia liberal empiezan a parecer menos liberales, al menos liberales en el sentido que ellas mismas se definían de la neutralidad estatal, ¿no? Porque por supuesto que el adjetivo liberal, digamos, habría que ponerle mucho su apellido o hacer mucha distinción al interior del mismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si el Estado entra? ¿Y qué pasa si el Estado al entrar empieza a considerar que hay algunas cosas que son mínimamente exigibles, ¿no? Es decir, no solamente pongo a disposición de la población cierta tecnología, sino que además considero que por motivos de eficiencia de los recursos públicos, de los recursos en salud, etcétera, o de competitividad, incluso que sea bélica respecto a otros países o lo que sea, yo hay algunas cosas mínimas que considero que todos van a tener que tener, ¿no? Y esto puede parecer medio utópico, pero en realidad es lo que pasa en otro nivel y por otros motivos, digamos, pero son los ejemplos que los mismos promotores dan, ¿cierto? Con la educación pública obligatoria, ¿cierto? O la educación básica obligatoria, o con la vacunación obligatoria. Es decir, no es extraño que el Estado, en la medida que se vaya haciendo cargo de algunas cosas, termine imponiéndosela a la población, ¿no? Por buenos o malos motivos, eso habría que discutirlo, pero ¿qué pasaría si eso ocurre en estos casos, ¿no? Es decir, entonces el Estado considera que si yo voy a poner todos estos recursos a disposición o para desarrollar estas tecnologías, entonces yo necesito que por lo menos algunas cosas las hagan todos, digamos, salvo que por motivos, qué sé yo, logremos que por motivos de libertad religiosa, objeción de conciencia, ese tipo de cosas que ya las conocemos en otros ámbitos en los que han pasado cosas similares, algunas personas logren salirse de esto, ¿no? Pero eso no impide el efecto generalizado. Entonces, esto es súper preocupante porque además algunos promotores de la eugenesia liberal o de las modificaciones genéticas aducen que hay otro principio que es súper importante a juicio de ellos, ¿no? Que es el principio de la beneficencia procreativa. Esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero nosotros generalmente en este ámbito de discusión solemos hablar de la libertad procreativa. Eso es lo que suele hablar, ¿no? Los derechos, digamos, reproductivos, de la libertad reproductiva de las personas, a tener hijos cuando quieran, como quieran, etc. Ese suele ser el tono de la discusión, ¿no? Pero hay algunos que por ahora son más o menos minoritarios, aunque no marginales, digamos, que hablan no solamente de libertad procreativa, sino que de beneficencia procreativa. Es decir, nosotros tenemos básicamente la obligación, o deberíamos tener eventualmente la obligación como padres, de tener los mejores hijos posibles. Así lo dicen, ¿no? Tal cual, ¿no? Y ese mejores, por supuesto, hace referencia a este tipo de biomejoras, ¿no? Es decir, mejores capacidades, más sanos, más inteligentes, con mayor esperanza de vida, etcétera, etcétera, más competitivos para el mercado laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esa idea además entra a la discusión, creo que se añade un elemento más que podría ser preocupante. ¿Qué pasa si el Estado asume esa idea de la beneficencia procreativa como un criterio a la hora de promover estas biotecnologías? Entonces, esa pérdida de libertad de los padres y de los hijos, ¿no?, respecto al Estado también es preocupante. Y un último tema que quería referirme es el de que este se ha discutido mucho también, ¿cierto? Es cómo podrían afectar estas modificaciones genéticas a la relación de los padres con los hijos, ¿cierto? O a la relación, digamos, también, eventualmente, supongamos que en un futuro no solamente fueran los padres, sino que fuera el Estado el que tuviera la capacidad, digamos, de traer nuevas personas al mundo, digamos, en laboratorios, por decirlo así. ¿Qué pasa con la relación entre unos y otros, ¿no? ¿En qué lugar queda cada uno? Entonces acá este punto es súper interesante, ¿no? Este es el clásico argumento que utiliza Habermas para, digamos, oponerse a la eugenesia liberal o a las modificaciones genéticas o a la ingeniería genética en seres humanos, porque dice que en el fondo esto va a traer consecuencias en que los padres y los hijos van a tener una relación muy distinta a la que tienen actualmente, en el sentido de que los padres van a ser algo así como los diseñadores o productores de los hijos, y los hijos van a ser algo así como los productos o el fruto de un diseño intencional de sus padres, ¿no? Y esto es preocupante por muchos motivos, ¿no? Por un lado, en el lugar en que dejan los hijos respecto a los padres, ¿no? Si el día de mañana yo soy de tal forma
porque mi padre eligió que yo fuera así, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación o cómo va a afectar eso a mi relación con mi padre? ¿Cómo va a afectar eso a mi autopercepción de que yo soy un ser libre, digamos, autónomo, que he tenido un futuro abierto, como decíamos antes, etcétera? Y la relación de los padres respecto a los hijos, ¿no? Es decir, ¿en qué lugar dejan eso al padre respecto a la hora de elegir a su hijo, ¿no? Si los padres se vieran más o menos obligados, por motivos culturales o estatales, digamos, coercionados, a tomar algunas decisiones respecto a su hijo, ¿no? ¿En qué lugar los deja respecto a su hijo el día de mañana? Es decir, cuando su hijo venga y le diga, papá, ¿por qué yo soy así? Mamá, ¿por qué yo soy así? Bueno, es que yo en su momento decidí que tú tenías que ser así o así, medir tanto otro, es exagerado, pero digamos, tener una tendencia a ser más alto, más bajo, etcétera, etcétera, ¿no? O tal color de ojo, color de piel, etcétera. Entonces, la forma en que los padres ven a su hijo, la forma en que los padres ven su paternidad, la forma en que los hijos se perciben, en que se perciben como hijos y que se perciben en términos generales, todo eso queda bastante alterado. Y acá me gustaría añadir, digamos, un elemento que trae un filósofo de la Universidad de Newcastle que se llama Jan Deckers, que es bien interesante. Este filósofo, dicho en simple, ¿no? Él abraza, digamos, una noción teleológica de la naturaleza humana, ¿no? No desde una perspectiva cristiana ni aristotélica ni siquiera, o en cierto sentido de Aristóteles, pero digamos, no lo hace como por los motivos que lo haríamos, digamos, los católicos o los cristianos o la tradición occidental más común, digamos, pero sí abraza una noción teleológica de la naturaleza humana, es decir, de la naturaleza en general, perdón. Los seres naturales tienen cierto fin o cierto propósito, ¿no? Tienden a desarrollarse de cierta forma naturalmente si es que no hay una intervención externa. Y lo que dice Deckers, y que es su argumento para él oponerse, digamos, a ciertas modificaciones o a biomejoras genéticas del ser humano, es que en el momento en que una persona intencionalmente, voluntariamente, decide modificar la genética de otra, está, digamos, artificialmente imponiéndole una teleología, un fin, una finalidad a esa otra persona. Eso puede ocurrir de forma natural, digamos, no artificial, ¿no? Dice él, pero cuando ocurre de forma artificial, es decir, intencionalmente, no porque el azar, porque la providencia, porque, como queramos decirlo, digamos, hizo que tal persona naciera con tales características, sino que en el momento en que yo, padre, elegí intencionalmente que fuera así o así, digamos, estoy introduciéndole artificialmente una teleología. El ejemplo que él utiliza, digamos, es que de teleología artificial sería, por ejemplo, cuando clonamos una oveja para que esa oveja o un cerdo, digamos, sea el lugar donde se generen, digamos, órganos para trasplante para un ser humano, por decir algo, ¿no? Cosas que se están probando con cerdo en algunas cosas muy acotadas, pero vamos, ahí esa clonación y ese desarrollo de ese cerdo es un ejemplo de teleología artificial, diría él. Es decir, yo estoy clonando ese cerdo y desarrollándolo con un fin que no es el fin natural de ese cerdo, sino que es con un fin artificial, que es que, digamos, sea el receptáculo para desarrollar estos órganos que eventualmente van a ser trasplantados a cerebro, ¿no? Y esto, acá vamos a ver, la clave entonces, como les digo, es que es el carácter intencional de la intervención, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un punto súper interesante, ¿no? Es a desarrollar, es decir, en qué medida estamos introduciendo artificialmente, digamos, ciertos fines o modificando o alterando, digamos, el desarrollo natural de cada persona si nosotros intervenimos genéticamente antes de que nazca incluso su composición genética, ¿no? Y por último, y solamente recalcar que esto podría tener efectos a largo plazo e incluso reversibles, ¿no? Que es otro problema político interesante, ¿no? Es decir, estamos jugando o manipulando acá algunas cosas que acá el principio precautorio, digamos, y de justicia intergeneracional es súper importante, algunas cosas que quizás no sabemos bien cómo funcionan y que podrían traer efectos que el día de mañana quizás ni siquiera vamos a poder revertir, ¿no? No voy a alcanzar a referirme al proyecto de ley actualmente en Chile, quizás en las preguntas puede salir, pero hay una ley vigente en Chile sobre investigación científica del ser humano, su genoma y la provisión de la clonación humana, y actualmente se está discutiendo la actualización. Y me parece interesante resaltar rápidamente algunos valores que se están proponiendo para que estén incluidos en la ley, y que yo creo que son bastante valiosos, ¿no? Se habla de valor de igualdad moral, de equidad, de no discriminación, de bien común, de solidaridad, entre otros, ¿no? Y creo que a partir de lo que hemos visto hoy, digamos, si tomamos en serio esos valores, eso limita bastante o pone bastante en duda la posibilidad real de que nosotros podamos realizar biomejoras genéticas, digamos, que no atenten contra estos valores, ¿no?
Entonces me parece que acá en Chile estamos, digamos, en una discusión que no tenía mucha publicidad, digamos, pero que se está dando, lo lleva sobre todo la Comisión del Futuro del Congreso y la Comisión de Salud, pero que es súper interesante a la luz de lo que hemos discutido hoy, ¿no? Eso. Entonces, simplemente para cerrar, creo que evidentemente las biomejoras genéticas o las modificaciones genéticas en el ser humano traen muchos problemas que pueden ser éticos, digamos, importantes, y también nos llevan a discutir, digamos, una serie de problemas políticos y sociales que son súper importantes y que no podemos esperar a que empiecen a manifestarse así palmariamente para empezar a discutirlo, al menos teóricamente, porque una vez que eso sucede, digamos, ya pasó la micro, digamos, por encima, o la aplanadora, si queremos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer ese ejercicio, al menos es lo que intento yo, digamos, de tomarse en serio estas discusiones, incluso a riesgo de que algunas puedan parecer hoy un poco de ciencia ficción, porque creo que es la única forma en que eventualmente las podamos, digamos, discutir con buenas herramientas cuando la discusión se produzca, que es un poco lo que están haciendo también, digamos, con la discusión de la actualización del proyecto de ley en el Senado. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Abrimos un tiempo para preguntas, si es que alguien quiere hacer. Muchas gracias por la presentación muy interesante. Tengo un par de preguntas, creo algunas relativamente breves, pero se podría explayar más, pero la primera es, son casi todas, digamos, sobre la literatura. ¿Hay alguna distinción, digamos, relevante entre lo que es, digamos, el control el uso de esto versus el control del desarrollo de esto? Porque, claro, pareciera que a veces cuando está disponible la tecnología es más complicado que cuando, digamos, hemos frenado su desarrollo. Y el problema de eso es que, claro, el desarrollo siempre uno le van a argumentar, bueno, es que tiene tal fin terapéutico, claro, pero luego uno nunca sabe para qué se usa. Entonces, si esa distinción en algún juega un papel relevante. La segunda pregunta tiene que ver con una cuestión que se ha discutido mucho en las últimas semanas, pero a propósito de otra cosa, sobre inteligencia artificial, que es el problema como de la explosión. Digamos, una vez que empezamos a hacer modificaciones, luego esto, como tenemos gente más inteligente, que duerme menos y que tiene mejor concentración, esto como que adquiere una espiral donde ya, digamos, quizá todavía tenemos un ritmo de desarrollo que nos permite como ir actualizando la legislación, etcétera, pero si acaso, digamos, se discute esto de que, bueno, en algún momento esto es tan rápido porque tenemos gente tan inteligente y todo que ya como que no podemos seguirles el ritmo a las modificaciones. Y una última pregunta, hay muchas más, pero tiene que ver porque, digamos, las desigualdades de las que tú hablaste, o la mayor parte de los problemas, tenían que ver, por así decirlo, con problemas intergeneracionales o de desarrollo futuro, como, digamos, diacrónicos. Sí. Pero hay proyectos, y quería preguntar si esto cabe dentro del marco de lo que tú estás investigando, pero puede perfectamente que no, que tienen que ver con modificaciones, digamos, adultos que podrían consentir, ¿no? Como por ejemplo el proyecto Neuralink, poner unos chips en el cerebro para no tener Alzheimer, qué sé yo. Pero claro, pareciera que es muy distinto, digamos, alguien que, digamos, van a ser en 20 años más, a que una persona de 40 años hoy día diga, chuta, me pongo esto y quizá me prevengo tal enfermedad, o aumento mi concentración, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ya no pregunto más porque si no, no, está bueno. A ver, primero sobre lo del uso y el desarrollo, sí. O sea, creo que generalmente, ocurre acá, poniéndolo en términos simples, como una discusión entre a favor y en contra, ¿no? La gente a favor, efectivamente, lo que hace es, sobre todo, decir, acá lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de tecnologías, evidentemente esas tecnologías se podrían usar para fines terapéuticos o fines meliorativos, aparte que muchas veces, como digo, no creen que esa distinción no es pertinente o no es real, etc. Si incluso dicen ellos, si incluso la consideráramos real, efectivamente esto se podría usar solamente para fines, digamos, terapéuticos, y que lo cual tiene un consenso bastante generalizado de que está bien, digamos. Pero sí hay muchos otros que no tienen ningún problema en decir, no, esto se está desarrollando para fines terapéuticos y de mejora, y eso está bien, digamos, ¿no? Por el otro lado, ¿qué es lo que ocurre, no? Que la gente que está en contra suele argumentar esta idea de la pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, y que muchas veces es vista como con escepticismo del otro lado, pero en otros temas, digamos, que han sido polémicos, podríamos decir, que ha sido el tema del aborto, por decir uno, digamos, se ha demostrado que esta idea de la pendiente resbaladiza en la realidad política muchas veces ocurren, digamos, ¿no? O sea, se van manifestando
no diría si tal cual, quizás como lo promueve la peor versión, digamos, de la persona que está en contra, pero sí termina ocurriendo muchas veces. Entonces, eso sí, claro, otra distinción que hay importante es que en el fondo la gran mayoría de estas tecnologías, por no decir todas, se están utilizando en animales, ¿no? En otros seres vivos, no en seres humanos, y por lo tanto a veces también uno diría, no, es que esto va a ser solamente para modificar animales, etc. Obviamente ahí entra en tensión con otras corrientes como el animalismo, y ahí hay otros problemas, ¿no? que también es interesante y se discute algo. Sobre la posibilidad de una especie como de singularidad o un momento como explosivo en que esto como que dé un salto que se nos vaya de las manos, yo creo que eso es más difícil desde una realidad, digamos, como la que tú decías, diacrónica, es decir, como que en el fondo, si esto se va manifestando a ritmos biológicos, es muy difícil, o sea, tendrían que primero, no sé, en 20 años más o 30 años más haber seres humanos o transhumanos, si quisieran decirlo así, digamos, con mucha más inteligencia para que recién ahí ellos pudieran desarrollar esto a otro nivel, etc. Entonces creo que en ese sentido no es tan fácil hacer el link, o sea, o la analogía entre eso y la inteligencia artificial, pero no se niega que, digamos, sobre todo las corrientes más optimistas y radicalmente optimistas, como los transhumanistas, digamos, digan que esto va a ser así, de hecho, ¿no? En el fondo, el ser humano va a quedar obsoleto, van a llegar los transhumanos y eventualmente los posthumanos, que va a ser otra cosa que nadie sabe muy bien. Yo a ellos no me los suelo tomar muy en serio, creo que la mayoría no son muy serios, entonces por eso tampoco los mencioné, pero digamos, hay una corriente que sí cree que eso puede pasar, digamos, dentro de un horizonte vital nuestro, por decirlo así. Y lo último, el tema de las desigualdades, eso sí es súper interesante. Efectivamente no es lo que yo estoy más trabajando, porque creo que, porque hay que acotar los problemas, y entonces yo me estoy refiriendo sobre todo a las ideas de eugenesia, y por lo tanto, cuando son sobre nuevas generaciones, ¿no? Pero por supuesto que hay otro tipo de desigualdades que pueden generarse, digamos, de forma más instantánea, a la luz de que sean modificaciones que ocurran, digamos, en adultos ya desarrollados. Y algunas de estas cosas serán pertinentes ahí, ¿no? El acceso por tema económico, las desigualdades, digamos, horizontales, etc. Pero hay otros temas que no van a estar, por ejemplo, el de la autonomía de los hijos, la relación padre-hijo, naturalmente desaparecen ese tipo de casos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se producen, digamos, distintos problemas, y hay otros problemas que podrían surgir ahí, digamos, porque ahí sí se vería claramente, digamos, que algunas modificaciones producen una ventaja rápida para algunos respecto al otro en términos competitivos, ¿no? Una visión mucho más como de competencia libre mercado, digamos, o por puestos de trabajo, etc. Eso. Con Jorge y después había también ahí. Sí. Yo quería, muchas gracias por la exposición interesante, hacerte una consulta de tipo metodológico, porque tú has dicho, y lo has planteado muy bien, el problema es una metodología política y social, dejando de lado, dijiste, el tema ético. Mi pregunta es, ¿acaso se puede hacer eso? Porque tú al final has puesto dos ejemplos que son claramente éticos. Es decir, Habermas, cuando dice cuál es la relación padre-hijo, ahí está diciendo, abordando un tema tremendamente ético, sí, que ya no es político ni social. Es decir, hay un asunto de la producción de un ser humano y la relación con alguien que ha sido producido más que engendrado. Bueno, es un tema ético fenomenal. Entonces te coló, por así decirlo, por detrás, cuando tú querías afrontar un problema sociológico y político, fundamentalmente, de pronto, al final, se mete el tema ético. Y luego, cuando tú añades el tema de la tecnología, que es una intervención artificial, nuevamente estás con un problema ético. Entonces, y al final, cuando hablas del proyecto de ley, hablas a valores, nuevamente ética. O sea, la ética se te mete por todos lados. Sí. Entonces, esto de decir, mi investigación, yo entiendo que hay que votar, hay que mirar el problema político fundamentalmente y no poder abarcar todo, o el problema social, y no poder, entiendo esa parcialización, pero a la larga o a la corta se te mete por todos, se te cuela por todos lados la ética, porque la ética no es otro campo, claro. Al margen de lo biológico, químico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr resolver esta filtración ética? Porque en la ética no hay un acto simplemente político o social. La filtración que se mete por todos lados, que a mí me parece que es un problema metodológico que a mí por lo menos me ha desconcertado. Claro, no, o sea, totalmente de acuerdo. Es decir, yo no diría que es mi forma metodológica de aproximarme al problema en general, sino que era más bien una forma de presentar hoy día el problema. Claro, quizás yo debiese hacer una precisión algo más preciso, ¿no? Que decir, digamos, este problema suele ser abordado en la discusión, digamos, bioética, es decir, como de ética aplicada
entendíamos bioética, ética médica, etcétera, ética de investigación científica, etcétera, y de la dimensión política. Por supuesto que la dimensión política, o sea, creo yo, está íntimamente relacionada con la ética, no solamente íntimamente relacionada como que fueran dos cosas, digamos, separadas, que están unidas de cierta forma, sino que estoy de acuerdo con que la ética, digamos, se cuela en todo, ¿no? Entonces, yo no, o sea, no pretendo en mi investigación, no en esta exposición, sino que en mi investigación, digamos, dejar de lado como la ética en términos de acá voy a hablar sobre política y lo ético no tiene lugar porque eso es otra cosa. Simplemente quería como hacer una distinción y como la idea era presentar problemas sociopolíticos, pero que no dejan de tener una dimensión ética naturalmente, a diferencia de los problemas que se suelen dar en términos de bioética, ¿no? O sea, de seguridad, de privacidad. Y el tema de la autonomía, efectivamente, o de la relación de los padres y los hijos, efectivamente, por eso mismo lo mencioné igual en la parte ética y después lo volví a mencionar en la política, porque creo que en el fondo manifiesta justamente que esas dos cosas están juntas, porque en realidad uno podría discutir ese problema en sede de bioética, digamos, de los bioeticistas, y en sede política también, porque ese efecto tiene un efecto mayor que es un efecto político también, digamos. No solamente la relación padre-hijo, sino que la relación de cada individuo con la sociedad, cómo se percibe, etc. Entonces, creo que esa es un poco mi idea, pero no es mi idea decir acá como que la ética y la política van por caminos separados. Quizás eso fue confuso cuando hice, digamos, la idea de presentar algunos problemas y después otros, pero no es, digamos, como la forma de aproximarme que yo tengo. Sí. Disculpen, estoy afónica, no sé si me han visto. Te quiero hacer un poquito relacionado con lo que dice Jorge. Yo creo, quizás un comentario, es importante, yo creo, justamente definir lo que es una mejora biotecnológica, una mejora en energía, a un transhumanismo. Porque tú hablaste de modificar la inteligencia, de modificar la cultura, y eso, a mi juicio, no lo puede modificar ninguna arte, por mucho que tú alteres la genética desde el punto de vista médico. Porque la inteligencia, la cultura, los valores, la ética, reside en una parte del humano que no es material. Por lo tanto, todo lo que tú hagas desde el punto de vista de intervención genética es siempre una intervención material. Para bien o para mal, será una intervención terapéutica cuando tú logres, por ejemplo, que un niño Down, tú le puedas irradiar todos los cromosomas 21 que le sobran y lo logre con un coeficiente intelectual mayor del que puede adquirir con sin intervención. Pero siempre va a ser una intervención genética terapéutica. Pero tú no puedes, es un poquitito, a mi juicio, utópico, que es lo que pretende el transhumanismo, que es mejorar la raza, la cultura, lo que la persona piensa, lo que la persona hace, lo que la persona siente desde el punto de vista genético. Entonces me parece que hacer la diferencia con el transhumanismo es bien importante, aunque uno no crea, y no cree en el transhumanismo, que es la posición radical, ¿no es cierto?, con la mejora del ser humano, porque no radica ahí lo que es el ser humano, no radica en los genes, justamente, ni en ninguna mejora que tú hagas biológica. No sé si me explico. Sí, o sea, no, yo creo que, a ver, la noción de mejora es clave acá, ¿no? Es decir, ¿qué entienden? Porque, qué sé yo, el cristianismo también propone mejorar al ser humano en términos de buscar la perfección por la caridad, por decirlo de una forma, ¿no? Y las distintas culturas buscan mejorar al ser humano, o la educación, cuando nosotros promovemos y digamos, ya, tengamos educación básica obligatoria, porque queremos que con eso creemos que la gente va a ser mejor en términos de que va a tener mejores conocimientos, mejores capacidades, qué sé yo, ¿no? Entonces, la noción de mejora, por supuesto, es muy amplia. Lo que ellos entienden por biomejora o mejora genética, mejora física, cognitiva, etcétera, son modificaciones genéticas que permitan aumentar ciertas capacidades, ¿no? Es decir, la inteligencia, por ejemplo, es muy amplia, ¿no? Pero nunca vas a poder aumentar capacidades que no radican en lo material. Claro, no, eso se refiere a una capacidad que radican en lo material. Yo no digo mejora cultural, no, sino que sí, aumentar la inteligencia, ¿no? O sea, perdón, la memoria, por ejemplo, la capacidad de memoria, o... evitar que te desmemorices. Claro, claro. O, alargar la vida, que es el ejemplo más típico, digamos, disminuir o retrasar el envejecimiento, y otras cosas que sería mucho más discutible que sea una mejora, porque ahí entran valores, digamos, a juzgar qué es lo que es mejor, que es, por ejemplo, qué sé yo, que sea más alto, ¿no? O que sea más fuerte, que tenga más capacidad física, ¿no? Una capacidad muscular mayor,
que son cosas que se han hecho en ratones y otros seres vivos y que se están intentando llevar, digamos, al ámbito humano, ¿no? Entonces, es mejor un ser humano que tiene más fuerza, digamos, yo acá tengo más o menos fuerza que muchos de los que están acá y no creo que sea mejor, digamos, que el otro por eso, ¿no? Pero entendido en cuanto a aumento de la capacidad, eso es algo que quizá habría valido la pena mencionar, pero en el fondo la palabra que usan, yo lo dije en inglés, ¿no? Es enhancement, ¿no? Que yo creo que juegan con esa ambigüedad. En el fondo enhancement puede significar mejora o puede significar aumento, ¿no? Claro, se suele traducir como mejora y yo creo que le hace justicia a lo que ellos están diciendo, que en el fondo ellos creen, los más radicales al menos, que esto es ser mejor, ¿no? Ahora, una versión más benigna o más neutra diría aumento, ¿no? Un aumento del tamaño, un aumento de la capacidad muscular, y que eso no quiere decir que uno sea mejor que otro. Pero a mi juicio, muchos de ellos consideran que eso quiere decir que son mejores, ¿no? Que las personas serían mejores por eso. Aquí hay una pregunta. Un comentario más que nada plantear un tema ahí yendo más hacia lo político jurídico, en el sentido de cuál es tu opinión en relación a la ineficacia que puede tener un Estado en relación a la regulación de estos temas. Estoy pensando en, cuando tú mencionaste el principio precautorio, que es muy del derecho ambiental, ¿qué pasaba con el derecho ambiental? Por mucha regulación que un país tuviera, resulta que el país hizo, instalaba, activaba más contaminantes en la frontera y contaminaba el río y terminaba contaminando el país. Entonces estoy pensando en que si es el foro nacional, la ley realmente como instrumento más eficaz para poder dar estos temas, o es derecho internacional, en el sentido de que basta que un solo país no tenga regulación para poder atraer todos los ciudadanos de otros países interesados en realizarse alguna mejora o algún procedimiento, y produce la ineficacia total de lo que se quiera que se pueda regular en el Estado. Entonces, no sé si hay una línea, más allá de las convenciones de la ONU que registran estos temas, porque aquí va a requerir como un verdadero consenso y convención, así como anti-enriquecimiento durante, a pesar de que, porque claro, bastaría que un país se tratara como este tema o lo estatizara para que hubiese una reacción tratando de equilibrar un poco las fuerzas internacionales, pensando en temas sobre todo del área como más de conflicto militar. Entonces, ¿cómo ves tú la eficacia del Estado como foro para enfrentar estos temas? Bueno, no, súper interesante. A ver, de hecho, ese ejemplo se ocupa mucho a la hora de abordar esto cuando los mayores promotores dicen no tiene sentido prohibir esto porque lo van a desarrollar en otros lugares sí o sí, ¿no? Yo lo que leo generalmente, digamos, son autores del mundo occidental y lo que suelen decir es, digamos, si Estados Unidos y Europa prohíben esto, China lo va a hacer igual y Rusia también y nos vamos a ver, además, en una desventaja, ¿no? Entonces, efectivamente, como esto no es algo que se limite, o sea, que podamos limitar muy parecido al problema medioambiental, ¿no? No es algo que se pueda limitar por frontera, es decir, suponiendo que se pudieran hacer mejoras significativas o biomejoras o modificaciones genéticas en los seres humanos, después ese ser humano se puede venir a vivir a mi país, puede tener hijos, o sea, digamos, pueden pasar muchas cosas, aparte de que pueden haber conflictos bélicos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la discusión acotada, digamos, a nuestro país, por ejemplo, creo que es válida, que es rica, sobre todo en una etapa inicial en la que todavía esto está muy en pañales y por lo tanto no hay que tomar una medida quizás todavía tan drástica en algunas cosas o hay muchos problemas que todavía son más teóricos. Pero creo que eventualmente, y de hecho, como tú me decías, la ONU está tratando de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero podrían hacerse en otras instancias también, creo yo, es buscar consensos más amplios, digamos. Ahora, yo soy bastante escéptico que se logren consensos, digamos, muy razonables, que además sean universales, ¿no? Pero digamos, habría que apuntar eventualmente en esa dirección. Yo creo que sí. O sea, no creo que el Estado eventualmente tenga la capacidad de evitar esto. El Estado chileno, por ejemplo, ningún Estado en realidad, porque como tú dices, van a ver en otros lugares se va a estar desarrollando igual. Parece que había... Ya. Debemos pasar a una pregunta más y ya vamos a la hora. Sí, ya un poco conectado con lo que acaban de preguntar, de hecho, agradezco que haya salido ese tema. Considerando que quizás ya no podemos evitar que esto suceda, que yo también considero que no se debería evitar un tema de lo mismo de competencia. Hay algo de conversación dentro de lo que es responsabilidad y o sea, desde la autonomía del hijo, de este niño que se está como modificando. ¿Existe alguna conversación dentro de la responsabilidad que viene después de que este niño crezca y tenga, no sé, traumas por ser el único rubio dentro de una sala de puros morenos, o porque él no quería ser tan alto, o como toda esa responsabilidad que viene después? ¿Quién paga al psicólogo? Si es que tiene que ir al psicólogo, ¿quién se responsabiliza porque chocó, porque tenía atención en otro lado? No sé. Existe dentro de eso, porque al fin del día encuentro yo que ese va a ser el problema. Es como quién se responsabiliza por estos cambios que generamos, el médico
¿El gobierno o los padres? ¿Quién es el que al final tiene que tomar la responsabilidad? Claro. Bueno, primero y simplemente para terminar de acotar con lo anterior, yo no creo que porque esto parezca inevitable, porque además es algo que parece inevitable, o sea, en el sentido de que yo no comparto la idea de que nosotros no deberíamos prohibirlo porque igual va a pasar en otros lugares. Creo que eso no... O sea, no. Otra cosa es que nosotros no baste con que nosotros deliberemos al respecto porque necesitamos una deliberación más amplia. Creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, deliberar y decidir y tomar decisiones, digamos, a nivel nacional y además a nivel internacional, pero no me compraría el argumento de decir, no, es que entonces no hagamos nada respecto al medio ambiente por seguir con la energía, porque igual en otros lados van a seguir contaminando. Creo que digamos, no es lógico hacer eso, ¿no? Y lo segundo, sobre las responsabilidades. Sí, o sea, se discute sobre eso y yo diría que lo más importante, o sea, en el fondo dependería o va a depender de quiénes sean justamente los que hayan tomado las determinaciones. En el fondo, puesto en simple. Acá está el hijo y están los padres y está el Estado, por ponerlo en simple, ¿no? En el primer esquema que yo había mencionado, los padres los que toman la eugenesia liberal más pura, por decirlo así, son los padres los que toman la decisión. Entonces, naturalmente deberían ser ellos los que deberían hacerse cargo, digamos, de las consecuencias de eso. En el segundo caso, que es cuando el Estado interviene, entra, invierte, promueve, digamos, financia esto para que sea más universal y qué sé yo, el Estado empieza a hacerse responsable también en cierta medida de eso, porque además el Estado podría prohibir o no algunas cosas, y por lo tanto, si las permite, tiene que ser cargo de lo que permite, digamos, y si las financia con mayor razón, ¿no? Entonces, depende un poco de bajo qué esquema termine produciéndose eso, quién sería, digamos, el responsable, o al menos el responsable judicialmente, jurídicamente, de hacerse cargo de los costos, etc., ¿no? Otra cosa es a quién la persona eventualmente, subjetivamente, en buen sentido, digamos la palabra, responsabiliza eso, ¿no? Y quizás un hijo siempre va a decir a su padre, ¿por qué me hiciste así, más allá si el Estado fue el que lo permitió, lo financiaba, etcétera, ¿no? Eso naturalmente que puede pasar. Sí. Bueno, muchas gracias a la presentación de Matías Prostarga, y a todos ustedes por haber asistido a esta sesión de discusiones actuales. Los dejamos también invitados para las próximas sesiones que probablemente serán en mayo. Muchas gracias. Hasta luego.